Ok, avanzamos entonces con una nueva unidad que es balances de energía en sistemas reaccionantes. Eso es lo que vamos a ver hoy y vamos a tratar de avanzar con esto. Este vendría siendo un esquema típico que está relacionado con balances en sistemas reaccionantes. ¿Qué significa balance en sistemas reaccionantes? Significa que hay involucrado reacción química. Eso es lo que significa. O sea, en definitiva, aquí, voy a buscar este color mejor, va a significar que aquí va a haber una reacción química que puede ser, por ejemplo, A pasando a 2B. Algo sencillo como para partir. Recordar que hay una velocidad de reacción, que ya lo habíamos visto en balance en sistema reaccionante, y ahora se agrega un concepto adicional, que es un delta H de formación. ¿De formación de qué? De estos compuestos químicos que están en esa reacción química. El balance de una cámara en donde existe una reacción química que se conoce como reactor, el balance en un reactor, es relativamente sencillo. Aquí uno pone el calor, asumiendo todo el resto de las otras restricciones y las condiciones de contorno, que no hay trabajo de eje, todas ¿cómo se llama? Los supuestos que se hicieron, que son válidos, por cierto, y nos quedamos que solamente el Q se entiende como Q igual delta H. A eso llegamos en la última sesión. Aquí se sigue utilizando el mismo principio, pero se agrega el R delta H. ¿Delta H de qué? De formación del compuesto, que ya vamos a entrar en detalle con relación a eso. Permítanme ingresar gente acá, ahora sí. Ahora, en sistema reaccionante hay algo importante que definir previo al balance, a pesar de que ya lo habíamos comentado en balances de energía. Todas las entalpías que uno lee están siempre definidas en función de una temperatura referencia, que en general la temperatura referencia es 25. La razón es que gran parte de las propiedades de los compuestos químicos están a 25 grados Celsius. Entonces, uno define un sistema de referencia, y ese sistema de referencia, por lo general, no es que sea obligado, por lo general es a 25 grados Celsius, el estado es gaseoso y generalmente es a una presión característica que eventualmente podría ser la presión atmosférica. Eso es lo que uno define como estado de referencia. Y esa es la que utiliza para hacer todos los balances. Entonces, bajo esa máxima, bajo ese principio, vamos a partir haciendo el balance de un sistema reaccionante. Entonces, lo primero sería entender que cuando uno hace balance siempre es la salida menos las entradas. Eso también lo habíamos comentado del balance anterior. Y eso sigue siendo igual. Entonces acá sería moles. Recuerde que son, cuando trabajamos con sistemas reaccionantes, no se trabaja con masas. Cambiamos inmediatamente a N, que son moles. Entonces sería los moles su I que hay en la salida. ¿Cuál es la corriente salida? ¿Qué número tiene? 2. 2. N sub I 2. Y ahora sería la integral, porque es calcular la entalpía, Cp en dt. Estamos haciendo la salida por lo que dijimos anteriormente, siempre es salida menos entrada. ¿Y desde dónde? Desde la temperatura referencia que acabo de definir. ¿A qué temperatura? A la temperatura T2. ¿Por qué? Porque es la temperatura de salida. A eso le sumo lo de la entrada. ¿Cuál es la corriente de entrada? La única. La 1. No sé si alguien está atendiendo esta clase, pero está bien simpático esto. Cp en dt, ahí estaría Cp en dt. Partimos con la temperatura referencia, que la acabamos de indicar, hasta la temperatura entrada, que es T1. Y ahora se agrega, bueno, todo lo que acabo de hacer es el delta H que está arriba. La forma en que se obtiene ese delta H, como lo hice acá. Y ahora agrego esto nuevo, que corresponde al R, que viene de los balances de masa, que ya lo vimos en la primera unidad, que ya fue evaluado. Ese R se sigue calculando igual. Y este corresponde al delta H de formación, que ya vamos a entrar en detalle cómo se calcula. ¿Vale? Es bastante sencillo.
Dicho esto, uno podría decir, bueno, aquí yo tengo oportunidad a lo mejor de simplificar, y efectivamente sí, uno eventualmente, como dije, no siempre está obligado a trabajar con esta temperatura de referencia. Aquí uno lo que puede hacer es que cuando no tiene mucha información en la entrada o no tiene mucha información en la salida, puede utilizar este artilugio. Puede decir, yo voy a definir la temperatura de referencia igual a la temperatura de la entrada en T1. Arbitrariamente, porque la temperatura de referencia 1 se la define, ¿vale? No es que sea obligatorio siempre que el TR tenga que ser 25. O sea, aquí hay un ejemplo en donde arbitrariamente una persona puede resolverlo a través de darse una temperatura distinta a la referencia igual a 25. Entonces veamos cómo queda. Si vamos armando esto, la TR dijimos que es T1. Entonces esto sigue siendo igual, N sub I 2. Luego, donde dice TR, ya no pongo TR, sino que pongo T1. Este sigue siendo T2. Y luego sigue siendo, bueno, ese era un CP, CP, CP de T. Aquí está la magia. Lo bueno es que si yo pongo TR igual T1, me queda T1 menos T1, eso es 0. Así que eso me lo echo al bolsillo. Y luego el resto lo pongo R delta H. Y aquí tengo un problemita, eso sí tiene un costo. ¿Cuál es el costo? Que tengo que conseguirme delta H a T1. O sea, no es gratis. ¿Vale? Entonces, ¿cómo obtengo el delta H a T1? Delta H formación a T1, porque el delta H formación siempre lo vamos a obtener a la temperatura de referencia, o sea, a 25, en la gran mayoría de los casos. Siempre va a estar obtenido a 25, salvo que se lo entreguen y digan, ¿saben qué? Tenemos un delta H ya listo, este es el delta HT1. No tiene que hacerlo, pero si no entregan más información que la temperatura de referencia, que es a 25, tendría que hacer esto que está acá. El delta HT1 se obtiene como el delta H de formación a la temperatura de referencia, que insisto, generalmente es 25, y a eso lo tengo que calentar, ahí sigma, CP, no cuesta hacer el CP, CP en DT. CP en DT, voy a hacerlo mejor eso porque quedó horrible. Borrador, se puede sacar. Y ahí sí. Entonces, vuelvo con la pluma. Ahí está. Entonces acá, NCP en DT integral desde la temperatura de referencia hasta la temperatura que estoy calentando. Entonces ahí logro obtener el CP en delta H de F a T1. Entonces, ahí cada uno ve lo que más le acomode. Si siempre quiere mantenerse con la vía tradicional, que es la de arriba, bienvenido. Y si quiere atreverse con esto, también va a ser bienvenido porque no hay conflicto. El único detalle es esta última parte que tiene que hacer un trabajo adicional, pero se evita el hacer la integral en la entrada. Ya no la va a tener que hacer porque se la echó al bolsillo, porque como TR igual a T1, el delta da 0, así que solamente hace integral en la salida. Y para eso obtienen los datos de la salida. ¿Vale? Ese vendría siendo el delta H a T1. Ahora, lo único que nos falta entender, y para cerrar ya esta parte teórica, es cómo obtener el delta H formación. El delta H formación a una temperatura TR, ¿vale? Es bastante simple. Lo único que tiene que hacer uno es hacer la diferencia entre los delta H formación de los productos, por su coeficiente estequiométrico del producto, menos el coeficiente estequiométrico del reactante, por el delta H formación del reactante. Entonces, si lo aplicamos a la ecuación que tenemos ahí, que es bastante sencilla, el delta H estaría dado por productos. ¿Cuál es el producto? ¿El A o el B? El A.
¿Todos están de acuerdo en que el A es el producto? No, debería ser el B. Es el B. Los productos a la derecha y los reactantes a la izquierda. Entonces tendríamos el coeficiente estequiométrico del producto B es 2, por eso pongo un 2. Y lo multiplico por el delta H formación del compuesto B. ¿De dónde saco ese compuesto? Lo leo de tabla. Así que ahí tendríamos que ir a buscar una tabla de formación y se obtiene ese delta H. Y luego le resto, o en realidad el coeficiente estequiométrico de un reactante se sigue respetando lo que vimos en balances de energía. Para el sigma, balance de energía lo vimos, el sigma de los productos mayor que 0. El sigma de los reactantes menor que 0. Entonces, ¿cuál es el sigma del A? Menos 1, menos 1. Y lo multiplico por el delta H formación del reactante, que en este caso es el A. Ahí puse un 1 porque el coeficiente estequiométrico es 1. Y acá puse 2, menos 1 en realidad. Y el coeficiente estequiométrico del B es 2. Por eso va 2 menos 1. Esa es la forma bastante sencilla